Bien, ya estamos acá y como les señalé, es un día muy especial, muy particular, el día del ajusticiamiento del dictador Trujillo y como tal, entre otras actividades y entrevistas que tenemos en el programa, hemos invitado a un miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Por supuesto, escritor, historiador, es Miguel Reyes Sánchez, con una dilatada carrera en temas históricos y una larga data de libros y de obras que han merecido todo el reconocimiento. Su más reciente publicación es Quo Vadis, que por cierto, la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España tiene un acto de puesta en circulación de esta obra allá en España, que será realizada con la presentación del académico Feliciano Barrios Pintado, que es secretario de la Real Academia de la Historia de España. Eso será un día muy particular, 14 de junio, viernes del 2024, a las 12 del día, en la Biblioteca Eugenio Trías, en el recinto ferial. Así que el autor de este libro, que es este que está aquí, que ya lo hemos presentado, Quo Vadis, es nuestro entrevistado, Miguel Reyes Sánchez. Qué placer. Muchas gracias, el placer es mío de estar aquí en Hoy Mismo. Bienvenido. Gracias, gracias. 30 de mayo, ajusticiamiento de Trujillo. Cierto. Sí, que la sinopsis histórica para la República Dominicana y todos los televidentes. Excelente. Yo creo que es el acontecimiento histórico más importante de la contemporaneidad, porque ahí se marcó precisamente el momento en que la República Dominicana veía espacio para la libertad, para impulsar la democracia. Eso fue un hecho relevante para que cambiara lo que era el status quo en nuestro país. La fecha, citábamos aquí, sí. Un poco muy breve porque nos vamos a concentrar, la historia de Trujillo, hoy nos vamos a concentrar alrededor del ajusticiamiento y las fechas. Perfecto. Y anoten estos dos fechas, hoy 30 de mayo, el 2 de junio y el 17 de noviembre. Exacto. ¿Qué ocurrió en ese lapso? Porque si nos vamos a poner a analizar serían como 5 programas. Por lo menos. Así Entonces, es, así es. El 30 de mayo citaba don Freddy y Johanna que muchas de estas cosas fue al azar, que no estaba previsto que el ajusticiamiento fuera el 30 de mayo. No, fue precisamente que Trujillo decidió ir a San Cristóbal ese día. E inmediatamente el teniente Amado García Guerrero, que era ayudante en el Palacio Nacional, llamó a los complotados para que supieran que iba. Pero por otra parte, que no estaba previsto, porque ese no era el día. Y él no iba en eso. Eso era raro que él fuera un lunes a San Cristóbal. Pero el complot de ajusticiarlo era precisamente en la ruta hacia San Cristóbal. Pero entonces estaban esperando ese momento. Esperando un momento, que normalmente era un fin de semana. No necesariamente tenía mucho cuidado, sino que era No, y todavía es muy oscura. Esa ruta es oscura totalmente. Incluso Tomás Báez Díaz llamó a Antonio de la Maza y a Juan Tomás Díaz para decirle: el hombre va a salir, ya me enteré. Y también ese es otro dato importante. Eso significa que estaban totalmente listos, porque algo no previsto, tenían armas al ristre. Tenían armas y todo. Ese libro que usted tiene ahí, que se titula Quo Vadis. Sí. En latín lo que traduce es ¿hacia dónde va? Exacto. ¿Hacia dónde va? Tras la huella de la historia. Entonces, ese día fue... No programado. No programado. Llama al teniente Amado. Sí, y llama Báez Díaz también. Y todos inmediatamente, al llamar ellos dos, se prepararon rápido. Se supone que estaban todos. Sí, pero es que eso no es así, ¿entiendes? En la práctica no se puede tener todos los teléfonos al mismo tiempo amarrados. Ni antes ni ahora. Que la gente dice: háblame en clave. No. Eso entonces, no es así. La ejecución de las horas y todo eso, esos detalles breves. Sí, los detalles fáciles. Iban 3 vehículos, inmediatamente se organizaron. Uno lo manejaba Inver Barreras, el otro Huáscar Tejeda y el tercero Roberto Pastoriza. ¿Qué sucede?
que en el kilómetro 9 a las 8:50 de la noche aproximadamente intersectan el vehículo, se le ponen delante, lo paran. Ajá. Una pregunta, Sí. sin necesidad de... No lo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ajá. Por tradición Trujillo no llevaba esos franqueadores. No, porque era a encuentros románticos. Ah, Entonces él entendía, ya. bueno, no, Para para que no fuera tan evidente, Sí. tan evidente. Ok. Pero llevaba su seguridad. Ejemplo, él viajó solo esa noche, con Zacarías y él. Y las armas que llevaban en el vehículo, Y él iba solamente. detrás. Y él iba detrás a la derecha. Zacarías Ajá. manejando. Y Zacarías manejando, Continúe. exactamente. Entonces seguimos, se paran, paran el vehículo, Zacarías trata de esquivarlo y le entran otro vehículo. Entonces ahí se baja Antonio de la Maza y le dispara con una escopeta al vehículo y hiere a Trujillo en el hombro izquierdo. Cuando entienden que Trujillo está malherido o que no pudieron, se desmontan todos. Y cuando Trujillo sale tan baleante, el que realmente lo mata es Antonio Melo Barrera, con un tiro en el pecho. Don Antonio. Ajá. Don Antonio fue que lo mató realmente. Ajá. Entonces, después de que estaba en el piso ya, estirado en la talvia, con la cabeza hacia Jaina, viene Antonio de la Maza y le da un disparo en la barbilla, pero ya él estaba muerto prácticamente. Ajá. Esa es la cronología. Esa es la cronología de esa precisión. Pero Que mire, ustedes los una cosa, historiadores pudieron comprobar de una y otra sí, manera. de todas las maneras. Quien le da el El tiro tiro de muerte es Antonio Melo Barrera. y el Ajá. tiro de gracia, Y el tiro de gracia, pero ya estaba muerto realmente, es Antonio de la Maza. Ajá. ¿qué hizo ahí Rufino, el chofer en ese caso? Dije Rufino. El... Trató de combatirlo, lo hirieron, no lo mataron, él quedó vivo y por eso es que se devela todo el complot. Al llevárselo vivo, él habla y dice, aquí estaba Pedro Livio fulano, Cedeño, estaba fulano. estaba Huáscar Tejeda, estaba fulano, y ahí fue que empezó la cacería. Él es que Ajá. cuando se dan estos Sí. acontecimientos, la lógica es de Eliminar todo, así es, así es. ¿qué se cuenta que pasó ahí? Voy con usted. No, porque entendían que estaba muerto. Él se hizo el muerto. Él se hizo el muerto. ok. Se quedó Herido y se hizo el tranquilo. muerto. Ajá, y estaba botando sangre. Dijeron, bueno, ese está ese es el muerto. caso. Ese Pero él está disparó. muerto. Él disparó y mucho. Él enfrentó. Sí, él lo enfrentó y Trujillo también disparó. Incluso el balazo que tenía Pedro Livio Cedeño en el estómago, es Trujillo que se lo da. Dicen que Sí. Trujillo fue el primero que Sí, disparó. sí, fue el ¿Era primero. guapo Trujillo? Sumamente, sumamente. Lo que me sorprende, Miguel, Ajá, es ajá. que utilizaran una escopeta que no es un arma efectiva para ese tipo de No, cosas. lo que pasa es que era lo que tenían en la mano. Ajá, ajá. En ese momento. Recuerden que Wimpy recibió armas de la Sí, CIA, sí. se la hizo llegar a ellos, pero ahí había de todo. Mire, Ajá. Muy históricamente, rápido. Cuando Sí, usted sí. dice Wimpy, ¿qué es Wimpy? Para que Sí, bueno, Wimpy era el dueño de uno de los Ese era el supermercados, supermercado. sí, más el más importante notable de la época. de la época, el más importante. número uno en la Bolivia. En la Bolívar, exactamente. El Wimpy, el de Banillo. Exacto. Entonces, el dueño- ¿qué sucedió? El dueño del establecimiento era un agente de la CIA. Y la CIA le proveyó todo el equipamiento militar que iban a usar para el atentado. sea, la desde CIA armas, metida en el asunto. exacto, metida en el asunto, Sí, para no, sí. armas, Sí, no, balas. lo que quería que Miguel me explicara, Sí, cómo no. cómo se da el trance y el tratamiento Ajá. de un soldado que participa en ese tipo de hechos Sí. y en lo inmediato es un traidor y después se convierte en héroe. Sí. En el momento por el gobierno que estaba, Claro, que era claro, de un Trujillo, traidor. era un traidor inmediatamente y eran colaboradores de Trujillo. Fueron personas muy cercanas. No, a Trujillo. el caso de Teniente Sumamente. Amado era sí, de la cercano, cercanía. estaba dentro de la oficina, incluso. No, y todos los que estaban ahí habían tenido posiciones oficiales importantes. Todo el respeto, Sí. se ha tocado un tema interesante Sí. que me comprometo a tocarlo después. Sí. Y es que los seguidores de Trujillo aducen Ajá. que el 90 y tanto % de los conjurados eran parte del sistema. Sí. Pero de adentro. Pero- Era de adentro de Un adentro. momentico, no solamente parte del Sí, sistema, sí. sino un poco más. Sí. Pero eso yo guardo respeto por los familiares y por todos. Sí. Y eso no opaca la labor que hicieron. No, una labor heroica. Porque matar a Trujillo, ahora lo que todo Sí. el mundo sigue con
y usted lo citó, Sí, el sí. tema amoroso. Siempre una falda lleva a... Sí, no, una falda faldas disloca. Pero a mucha gente. A mucha gente. Incluyendo Así los es, narcos. Así es. No, Por y eso es que lo atrapan Y normalmente. además Trujillo, que era un enamorado. Sumamente. Pero eso es para otro tema. Sí, no, ahí hay que hablar de a duro. Esos días, esa Sí. noche fue una noche tenebrosa. Tenebrosa. La ciudad. ¿A qué hora se sabe en el resto del país que mataron al jefe? Al otro día, 8 de la mañana, 7 de la madrugada. Sin embargo, ya los organismos de seguridad desde la noche, de las 11:30, estaban persiguiendo a las personas que se había dicho. Incluso Pedro Livio Cedeño se fue a la Clínica Internacional donde el doctor Damirón, y ahí estaba nuestro amigo, el doctor, el neurólogo que viene, José Joaquín Puello, estuvo ahí presente. Y entonces ahí lo atendieron de inmediato, pero allá llegó la policía la misma noche y llegó el SIN a interrogarlo inmediatamente. La persecución y luego fueron asesinando los uno a uno hasta que Ramfis mató a 6 de un golpe cuando se iba del país. Como entendían que el chofer había quedado muerto, sí, eso fue el día del, ¿verdad? del tiranicidio. Sí. Entonces, ¿no se prepararon ellos previamente para lo que podía venir después? Porque como supuestamente no había información de quiénes fueron. No hubo una preparación por parte de ellos para lograr escapar o huir y evitar posteriormente los asesinatos de prácticamente todos. Masivos fueron, excepto Antonio Inver y Luis Amía Matió, los únicos dos que se salvaron del grupo. Bueno, entonces... ese caso ya, la historia, los acontecimientos, años después lo hemos visto. Yo quiero centrarme con su anuencia con gusto. en lo que ocurrió una vez ajusticiado Trujillo y lo que se conoce en su libro como el saludo al muerto. Esto es un episodio realmente impresionante porque, como saben, esto ocurre en la noche del 30 de mayo. Vamos a narrar qué ocurre y por qué va a San Cristóbal el cadáver, el enterramiento y todo eso. Vamos, ese tramo ahí. Sí, ese tramo es bien interesante. Un día, siendo la fecha, ocurrió el jueves, es decir, el 2 de junio, perdón, el miércoles de esa semana. El miércoles de esa semana. Porque el 2 de junio es que se hace el enterramiento. El enterramiento. Se decidió, se llevó al Palacio Nacional, se le hizo una máscara mortuoria que todavía anda por ahí. Y ¿dónde está esa máscara? Esa máscara debe estar en el Museo de Historia y Geografía. Ahí está. Cuando José Checheco era el director, yo la vi en esa ocasión y allá estaba. Pero luego que se hace eso, lo preparan, se decide que como él nació en San Cristóbal, querían enterrarlo en la iglesia de San Cristóbal. Una preciosa iglesia, muy bonita. Esa iglesia, San Rafael, esa iglesia tiene los techos pintados por Vela Zanetti, pero una belleza. Una belleza. Yo me quedé sorprendido. El español Vela Zanetti, la verdad es que estoy... El mayor muralista. Entre sus seguidores, tiene uno en el Banco de Reserva. Y en el Banco Central. En el Congreso también. En la ONU, Vela Zanetti. Tiene su historia. Vean la cultura viva. Si es un día hay que hablar de eso. Mire, pero interesantísimo. Entonces, cuando llevan el cadáver, Balaguer se prepara como presidente de la República en ese momento para hacer el panegírico. Un panegírico. ¿Qué opina del panegírico que dio Balaguer? Fue un panegírico en el que él alababa obligatoriamente, porque ya estaba perseguido hasta Pupo Román, que era el ministro de las Fuerzas Armadas en ese momento. Alababa al muerto, pero ponía una línea. A partir de aquí vamos a tratar de llegar a una democracia. Como político sabio, como político sabio. Miró lejos. Y lo estaba haciendo una dualidad del discurso. Alababa, la transición. Dicen que en el próximo, el calzado de Balaguer se comenzó a definir ese día. Cierto. Que ante toda la gente trujillana. No, y Ramfi, que estaba ahí observándolo. Que pocos se atrevían. No, es que nadie se atrevía. Después de alabarlo. Hacen los restos. Del más grande. Pero después pero aquí
aquí termina una historia. Así mismo lo dice el discurso. Entonces eso fue y lo enterraron en el sótano de la iglesia. En el sótano de la iglesia, exactamente. Fue el 2 de junio. El 2 de junio, exactamente. A partir de ahí, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, Ramfi decidió que se llevaran el cadáver en el yate. Meses después. Ajá, en el yate Angelita. Ajá. Sí. Pero junto al cadáver se difundió la noticia de que se llevaban toda la fortuna del país. Déjeme ubicar entonces para los televidentes. Ya este acontecimiento ocurre meses después. Noviembre, exactamente. Ocurre el día santo, el 17 de noviembre. Exacto. ¿Qué fecha trae el 17 de noviembre? Fíjense que eso está ligado a las últimas muertes, o algunas de las cuales todo lo barrió Ramfis Trujillo, que era el hijo que decidió la venganza de su padre. Exacto. Entonces él decide marcharse porque sabía el ambiente que había. Sí, ya había protestas públicas. Protesta y parte a París. Pero quiso llevarse el cadáver de su padre él antes del 17 de noviembre. Así mismo. Bueno, sale el yate Angelita y cuando le comunican a Balaguer que se llevaron todo el dinero de las instituciones del Estado, él dio instrucciones de que se devolviera el yate. Bueno, hizo el pedido porque ya el yate estaba en alta mar. No, pero por ejemplo los guardacostas norteamericanos bloquearon, tienen que devolverse a la isla. ¿Y realmente se recuperó ese dinero? Sí, todo el dinero estaba. ¿Qué cantidad era? No tengo la cantidad exacta, pero era mucho dinero en dólares y que eran de las arcas del Banco Central. Pero volvieron al banco. Dime más despacio, ya que yo soy de Baní a veces. Sí. Para la cronología. Sí, cómo no. Óigame esto, Balaguer ordena. Sí. Los americanos le hacen caso. Le hacen caso. O sea, pero ya Ramfi había llegado a París. Exacto. Se fue por avión. Exacto. Y Ramfi había ordenado que se lo llevaran inmediatamente allá y lo estaba esperando en París. Joaquín Balaguer hace regresar el yate. Así mismo es. Buscando un dinerito. Buscando su dinerito, porque Balaguer era tacaño, muy tacaño. Era fácil. Y manejaba la contabilidad del Estado. Encontraron el dinero. Entonces se separó todo, el dinero se fue a donde debía estar y el cadáver se lo entregaron a una persona de la cofradía muy cercana a Ramfi, que él había dado instrucciones que lo llevara a la Fuerza Aérea. Es decir, dominicana. Cuando se entera Ramfi de eso, se llama, tengo entendido que fue a 2 amigos. Sí, así mismo. A 2 amigos para que recuperaran el cadáver. Que se olvidaran del dinero, que recuperaran el cadáver. Y lo hicieran volver a salir ya por otra vía, por avión, por la Fuerza Aérea. Y esos 2 fueron ahí. Sí, y recibieron el cadáver. Y Balaguer no permitió, no. A lo que le interesaba era el dinero. A él no le interesaba el muerto en ese momento. Sí. ¿Son conocidas? Son conocidas, lo que pasa es por... no la cito por nombre, ¿Y por qué? Bueno, es un asunto, yo muchos de los relatos no los cito por nombre. Amigos de familiares. Amigos de familiares, muy cercanos, amigos de personas, para que no se sientan mal. Respeto eso. Sí, para que no se sientan mal. Entonces recibieron el cadáver. Recibieron el cadáver y cuando lo llevaban desde San Cristóbal hasta la Fuerza Aérea de San Isidro, lo paró un comando del SIN. ¿Por qué San Cristóbal? ¿Porque fue en el puerto? Fue Puerto de Jaina. Recuérdese que San Cristóbal está en la jurisdicción. Lo recibe y se lo lleva. Correcto. ¿Qué sucede? Que cuando paran la camioneta... En una inspección. Dice el que va manejando, mire, ¿qué usted lleva ahí? Le preguntan. Y dice él, al jefe. ¿Cómo que al jefe? Desmóntese, venga. Y cuando él le abrió y vieron que era Trujillo, le pasó algo tan curioso. Todos se pusieron a hacer el saludo al muerto. Al muerto, así mismo. Por eso se llama el artículo. Documentado totalmente. El saludo al muerto se llama. Impresionante. No, pero y el relato donde incluye algo más. Esa patrulla está identificada quiénes eran. Sí, lo conocían, pero le preguntaron. No, pero las personas. ¿Aparecen las personas en la historia, los nombres? Sí, aparece el documento donde se registra que pararon ese vehículo. ¿Y quiénes los pararon? Todo se escribía. En la guardia. Así mismo. Y ese documento sí está. Está el documento. Pero hay algo más. O sea, después que le hacen el saludo,
sigue la camioneta. Exacto, exacto. Con Trujillo. Con Trujillo en la cama de la camioneta, muerto. Porque lo importante en esto es que la inspección fue rutinaria. Rutinaria, no tenía nada. Hicieron el saludo al muerto. Inmediatamente. ¿Y qué dijeron los choferes después en esas cuestiones cuando lo llevaban? ¿Que sentían qué? No, que sentían que Trujillo estaba ahí sentado con ellos. El espíritu de Trujillo iba con ellos. Es una barbaridad. El miedo hace eso y más. Así es. Pero a partir de ahí, entonces, ¿qué ocurre? Sí, bueno, se crea un consejo de Estado. Recuerde, el primer consejo lo presidió Joaquín Balaguer, con un grupo de 7 personas, entre ellos estaba Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, estaba Rafael Bonelli. Cuando el pueblo se tira a la calle y pide que renuncie Balaguer porque lo consideraban parte del sistema, Rafael F. Bonelli asume entonces inmediatamente el Consejo de Estado. Ese Consejo de Estado hizo una especie de constitución en 1962 y esa constitución fue la que sirvió de marco para las elecciones de diciembre del 62, en que ganó el profesor Juan Bosch. 20 de diciembre del 62. Ajá. Cuyo gobierno duró hasta el 25 de septiembre del 63. Exactamente. Pero Juan Bosch asumió 27 de febrero del 63. Ajá. Y duró 7 meses solamente. Y efectivamente, en el caso del cadáver de Trujillo, un poco para finalizar, porque tomamos esta arista que está en su libro Quo Vadis y en todos los historiadores, porque esto no es una... No, eso no es un relato, es de todos. Sí, así. Y documental. El que más ha trabajado el tema es Juan Daniel Balcácer, hay que reconocerlo. Entonces, evidentemente Trujillo, el cadáver, finalmente logra llegar a la Fuerza Aérea y se lo llevan. ¿A dónde? Se lo llevan a Francia, a París. Pero en el aeropuerto de París agarran el cadáver y dicen, este cadáver no sale. Este cadáver no sale de este aeropuerto porque no están los permisos ni nadie que lo reciba. Ahí actualiza. Falta de documentación se arma una especie de rebú con el cadáver y lo dejan aproximadamente 15 días en el aeropuerto de París, en Charles de Gaulle. ¿Y cómo se recupera? Bueno, con la documentación que el gobierno dominicano le proveyó. Balaguer instruyó, hagan toda la documentación porque cómo van a tener ese muerto ahí. Y se lo entregaron. Entonces, primero fue al cementerio de Père-Lachaise en París. De ahí pidieron que lo sacaran también. Y reposa en un cementerio de una comunidad española. ¿En París? Actualmente. Ahora desde el momento en que lo sacaron. Después que lo enterraron en París, lo sacaron de la tumba. París. ¿En qué lugar específico de París? En el cementerio de Père-Lachaise. Père-Lachaise. Ese era el cementerio de las grandes glorias francesas. ¿Quién logró esa ocasión? Ramfi con Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa estaba personaje de la historia, que hay que hacer de todo. Ahí hay que contar mucho hay que contar de Porfirio Rubirosa. Pero interesante, entonces lo entierran y como a los 6 meses el cementerio pide que lo saquen. ¿Por qué? Porque no podía tener esa persona ahí. Cuando se documentó de quién era el personaje. Pero además... Y todos los muertos que tenía en el saco. En eso hay muchos dominicanos que incidieron también. Y mandaron cartas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Una cantidad de cartas impresionante. Impresionante. El cadáver itinerante, como se conoce, el cadáver itinerante en San Cristóbal, así mismo, en la iglesia, en el yate, del yate a la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea, un avión, del avión a París, de París lo saca a España, y en España ya se reposa en una comunidad desde hace tiempo. Y había un intento de traer el cadáver a Santo Domingo y hubo una protesta. Siempre. Sigue en eso. Por cierto, uno de los 2 personajes que encargó Ramfis. Ya falleció. Sí, ya falleció. Creo que es oportuno seguir guardando. Sí, bueno. Yo lo conocí. Pero yo también, y la familia es muy amiga, pero nada, bien. ¿Usted cree, señor Miguel, que haya un nieto de Trujillo que tenga un partido político sea una amenaza para la democracia nuestra? No creo que sea ninguna amenaza porque no tiene ningún impacto. Un impacto muy leve, muy leve. Lo que sí es que si hay una ley
en donde se prohíben actividades trujillistas, debe derogarse la ley para que él participe. Y además de eso, hay otra situación, que él es ciudadano norteamericano, ¿entiende? Y la misma Junta Central Electoral le dijo no. No, él como tal no puede, debe pasar un tiempo, renunciar. De 10 años por lo menos. Ajá, exactamente, pero bueno, el partido sí existe. Sí, pero no le veo ningún impacto. ¿Usted no le genera eso ninguna? No, para nada. Miguel, el periódico New York Times escribió en un reportaje que hizo sobre los líderes dictadores del mundo. Sí. Y dice que en Alemania no hay un monumento a Hitler, ni en Italia uno a Mussolini. A Mussolini no, así es. Sin embargo, aquí hay un monumento a Trujillo. Cierto. Sí, uno no, hay varios. Es cierto, pero eso es una cuestión de idiosincrasia dominicana. Yo siempre decía que el trujillismo se mantenía durante el tiempo porque fueron los mismos personajes. Cuando se mantienen los mismos actores, aunque haya trascendido la dictadura o un gobierno dictatorial, ¿qué sucede? Que se mantiene el respeto a esa situación de que él fue el que mandaba, todos eran subalternos de él, y siguieron en el tren gubernamental, aunque tratando de limpiar un poco, pero se seguía en cierta forma. Incluso la práctica del miedo, de que te estoy escuchando, de que tal cosa, que mira, cuidado con lo que hace, que te están viendo, eso era parte. El tiempo nada más me permite tocar dos personajes. Sí, cómo no. Porfirio Rubirosa y Johnny Aves. Wow, dos personajes terribles. Uno y otro. ¿Cuál de los dos era más malo? Johnny Aves, de luego, porque Johnny Aves era experto en maldad. El otro era un bohemio. Sí, el otro era un bohemio y enamoraba a todo el mundo, hasta Evita Perón. Y pensar que fue dirigente olímpico. Qué barbaridad, ¿cómo va a ser? Secretario. Wow, impresionante. Qué cosa más grande. No, pero el caso de Johnny Aves era experto en maldad, era experto en los métodos de interrogar a las personas haciéndole daño físico, un abusador. Y fue verdad que Duvalier lo utilizó a... Lógico, lo utilizó, y cuando dejó de utilizarlo lo mandó a matar, a él y a su esposa, y los hijos, todos. Eliminó todos. Y la historia de que todavía vive, que la historia no, los hechos que se han concatenado de que Johnny Aves no murió cuando se dice que murió, que eso fue una treta que se hace en este tipo de personas, porque está asignado que lo mataron desde Haití, que murió, y se han cursado historias de que eso no fue verdad y que Johnny Aves está vivo. Vivía en Nueva York. Bueno, eso es un mito. Yo entiendo que es un mito. ¿Por qué razón? Porque yo vi. Pero usted está contradiciendo a un historiador. No, a un amigo literato que lo quiero con todo el cariño del mundo, pero no es historiador. Eso hay que aclararlo. Estamos hablando del poeta Tony. Sí, la documentación de la muerte. Que señaló que él no murió en Haití. Que estaba en Nueva York, sí. ¿Usted no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Usted tiene documentación? Sí, está toda la documentación del gobierno haitiano, donde... y esa documentación reposa en nuestra embajada. La casa no lo mataron. Y las fotografías del muerto y de cada uno de los miembros de su familia. Pudieron haber puesto un doble. Bueno, todo es posible, pero sería muy difícil en aquel tiempo. Funesto Johnny Aves. Sí, yo entiendo que murió en ese momento, que los mataron la dictadura de Duvalier, porque él empezó a tratar de hacerle... señalamientos y hacerles reclamos que Duvalier entendió que era una frescura que se había pasado de la mano. El papel en la dictadura, además, en las épocas de los años, sobre todo 40, 50, era de los más activos. Johnny Aves con el CIN y denunciar y torturar. Bueno, señores, los Tontón Macul de Haití fueron formados en gran parte por Johnny Aves. Sanguinario, mataban a sangre fría, no importa que fuera un niño, que fuera una doña, nada. Ellos no tenían nada que ver con eso. En contraste, Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa era la otra página. Recuerden que Porfirio Rubirosa fue esposa de una hija de Trujillo, pero llegó un momento en que ella no lo soportaba. Flor de Oro, y se divorciaron. Es el playboy
más grande que la República Dominicana ha tenido en todos sus tiempos. No, pero y del área también. Bueno, y de América Latina prácticamente. Porque él ejerció esta función en Francia. En Francia, y con, y con todas las artistas más prestigiosas del momento. Del cine en el momento. Incluso hasta primera dama, la primera dama de Argentina, Evita Perón. Sí, no ha morido. Eso está relatado en un libro donde se habla de la vida de Evita. Incluye un capítulo sobre Porfirio Rubirosa. Él iba y le daba una donación a todas esas damas o le compraba lo que ellos querían, y a partir de ahí ya la relación era totalmente abierta. Trujillo tenía, se cuenta por el tema con Flor de Oro, animadversión. ¿Cómo fue la relación? No, porque Trujillo lo utilizó. Trujillo utilizaba a Porfirio Rubirosa. ¿En qué sentido? En muchos sentidos, como un agente de mostrar la masculinidad de los dominicanos en el exterior. Una cosa impresionante. Yo he leído y he estudiado mucho el personaje. Es un personaje impresionante, sin grandes dotes intelectuales, para nada. Lo de él era lo físico, y por esa razón. Pero y el manejo tenía que tener. O el dinero, el manejo del dinero. Si le daban esa cantidad de millones. Le llaman la labia. Sí, y los detalles. Ejemplo, una dama. Regalos a las damas. Lógico, un carro, el último carro del año. Desde el primer día que la ve, imagínese. El que primero comenzó a regalar carros y apartamentos no son los de. No son los de ahora. De pegativas y eso, ¿no? Sí, no. Eso lo aprendieron cuando Rubirosa. Y regalaba los carros principales. Sí. Así es, en Francia, los carros más caros que había. En cuanto a flores, era de que una... No, llenaba un jardín de flores a la dama. Pero acabándola de conocer el mismo día, yo digo, ¿y cómo no? Él era experto en flores y perfumes. Flores y perfumes, así mismo, en labia. Pero en la cabeza tenía mucho. No, nada, muy poco. No podía mantener una conversación de... ¿Era espía? Era espía, en cierta forma. A Trujillo le decía todo lo que iba ocurriendo. Siempre que Ramfi tenía una aparición pública, estaba acompañado de Porfirio Rubirosa. ¿Y le quitó damas a Ramfi? No, ya se la prestaban. Señores, lo que hace una dictadura. De todo. No, terminaba con uno y seguía con el otro, y viceversa. Insólito, sí. Eso nunca, jamás puede volver a repetirse. Tributo a los que tomaron esta así mismo. Heroica. Estas son cosas que uno las ve y uno puede relajarse. Sí. La verdad que pero en el momento indigna todas las situaciones que se dieron alrededor. Totalmente. Miren estos dos personajes. El contraste. Y Trujillo. Y Porfirio Rubirosa. Exacto. A partir entonces de ese año funesto, pero real, con el... Miguel, consagra el Día de la Libertad un día como hoy. Miguel, ¿usted ha oído esa expresión de qué falta el jefe vivo? Eso es una barbaridad. Y la he oído en muchachos jóvenes. Que no saben lo que era. Entonces, ellos entienden que el orden y que no lo asaltaran era por la presencia de Trujillo. No. Eso es una barbaridad. Hay que enseñarle a los muchachos lo que fue el régimen de Trujillo. Llevárselo por cápsula. Yo he tratado de los artículos míos de 500 palabras, ir contando historias para que ellos vean qué pasó en ese régimen, por qué razón hay que aborrecerlo, y no pensar jamás que un régimen de esa magnitud puede regresar a la República Dominicana. Imposible totalmente. Bueno, muchas gracias, y con esto hacer ocasión de que hemos tratado de recrear pasajes de este día, que es el 30 de mayo, de una figura que llegó en el año 1930 con la ocupación. Gobernaba Horacio Vázquez, y una situación que se dio de manera muy particular. Ahí comenzó este periodo que llegó desde el 30 hasta el 61. Así es. Con la hegemonía de Trujillo, y que hizo un poco de todo, donde hubo un personaje de nuestra época
que emergió en los años 40, que de 30, sí, pero para 40 ya era funcionario, que es Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer fue embajador en varias naciones, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Educación, vicepresidente de la República y presidente de la República, títere del régimen. Así fue, así fue. Y la verdad es que son situaciones que se dan y que uno no quisiera jamás volver. Jamás, jamás. Que puedan, eso hay que tenerlo muy claro. Que puedan repetirse. No puede repetirse algo así. ¿Está usted hoy día siendo parte de la Academia Dominicana? Sí, sí, así estamos avanzando. En este momento se están haciendo los libros de texto para secundaria. La academia asumió esa responsabilidad. La historia completa y realmente la historia dominicana, bien contada. ¿Usted participa en los monumentos y las casas donde vivía Trujillo se mantengan a los fines de que pueda conservarse la historia y eso no se repita? ¿O que eso se radique para siempre? No hay necesidad de radical porque la historia está ahí. Lo que no podemos es alabarlo, lo que no podemos es tratar de ver eso como un modelo. Alabarlo imposible. Imposible, pero hay mucha gente que lo alaba todavía. Todavía tocan los merengues de Trujillo. Así mismo, Está prohibido por ley. Está prohibido por ley, pero en fiestas las orquestas empiezan a tocarlo y siguen tocándolo sin ningún problema. Sí. Y todo el mundo se para y lo baila. Poco se habla del personaje de Petán Trujillo. Petán. Petán fue una parte bonita incluso del régimen, para que ustedes sepan, porque Petán trató de contribuir a que los artistas dominicanos se pudieran desarrollar. Sí. Esa fue una parte positiva. Acuerdo con usted para otra ocasión. Sí, cómo no. Estas cosas y tengo en carpeta conversar con usted los teléfonos. No, hay un par de libros que vienen por ahí que a ustedes les van a encantar. Uno es la historia del cuerpo consular en la República Dominicana y el segundo es la historia de la carrera diplomática en la República Dominicana. Yo con usted sobre sí. Con gusto, lógico. ¿Y por qué quiso que se remenearan los santos? El altar, porque se iban a caer los santos. Así es. Miguel Reyes Sánchez ha estado con nosotros. Continuamos. Esto es hoy mismo, este 30 de mayo, día del ajusticiamiento de Trujillo. Regresamos en breve. Otra entrevista de interés.